Vamos a hacer un poquito de recuento de algunas cositas. Y ayer, por ejemplo, estaba leyendo, el 89% de los peruanos, en la encuesta reciente de GFK, piensa que la señora K es Keiko Fujimori. ¿Usted estaría o está en ese 89%? Subiríamos un punto para que llegue al 90. ¿Ah? Para que llegue al 90. Para que llegue al 90. ¿Significa que sí? ¿Usted piensa que la señora...? La impresión que, oye, no conozco otra señora que comience con K su apellido y que además... Y que sea la fuerza número uno, ¿no? Sí, y que además la letra K sea el logo de su agrupación política, ¿no? Ahora, ella salió a desmentir esto con la K al costado y con toda la banderola bien puesta. ¿Ah? Bueno, ella dice una cosa, pero yo puedo pensar otra. Ahora, el 89% de los peruanos piensa que es ella. ¿Qué cree usted que signifique esto? Que el fujimorismo tiene un descrédito tal que finalmente... Bueno, no nos olvidemos de que la fuerza con la que entró, con una bancada muy importante, importantísima, ha pasado de importantísima a importante, se ha reducido. Y lógicamente todos los problemas entre los dos K, Kenji y Keiko, le ha pasado factura, ¿no? Sí. Eso no se puede... Ahora, ¿pero solamente le ha pasado factura a raíz de los problemas entre los dos hermanos o realmente porque no han sabido manejar o capitalizar correctamente o sacarle, ¿no?, partido a este recurso maravilloso que es lo que más quisiera tener un político o un partido político, que es una gran mayoría en el Congreso? Sí, lo que pasa, no nos olvidemos de que hay determinados asuntos que hacen explotar una serie de otras cosas que están alrededor. Lo que hace explotar toda esta situación es la pelea, por decirlo con claridad, entre dos hermanos, que no solamente le pasa factura a la integridad y unidad familiar, sino también al tema partidario y político. Entonces, este ha sido, por decirlo en alguna manera más clara, el detonante, pero no significa que sea la única causa. Sí, porque más del 40%, estaba leyendo, de las personas encuestadas en esta última encuesta de GFK, vincula al fujimorismo con la corrupción y la mafia. Bueno, mira. Por los casos de Joaquín Ramírez, en fin, y por todo el nombre de la señora K dentro de los audios, y en fin, y una serie de situaciones que han ido pasando en el último año y medio. Indiscutiblemente Keiko trató de deslindar del fujimorismo de la primera fase, podríamos decirlo, que había presidido su padre y que estuvo muy vinculado al tema del señor Montesinos. Entonces trató de hacer una cosa diferente y hizo esfuerzos claros de hacer una política diferente. ¿Pero por qué ahora no se le siente tan diferente? Bueno, vamos a analizarlo. Ella durante 10 años ha estado viajando por el Perú y haciendo un partido que hoy día es el partido más importante. Puede gustar o no gustar, pero es el partido más importante y ha sido un esfuerzo constante de ella durante 10 años o alguito más. Pero después han venido cosas que lógicamente no las han manejado bien. Yo no hubiera tenido al señor Ramírez de secretario general de modo alguno. Tampoco hubiera aceptado seguir en el inmueble que él había prestado para determinadas actividades de Fuerza Popular, se lo hubiera devuelto con carta notarial inmediato. ¿Tendría usted un Becerril en su bancada? Bueno, no solamente el señor Becerril, sino muchísimos otros. Lamentablemente no han escogido bien y las personas que son realmente impecables son pocas. Y eso está sucediendo lamentablemente en todas las bancadas. El carro también o la camioneta, yo lo hubiera devuelto al instante. En fin, hay, creo, errores y omisiones que lógicamente también agravan el tema y hacen que ese detonante sea muchísimo más fuerte, ¿no? Bueno, y el tema ahora es el Consejo Nacional de la Magistratura, donde el señor Becerril, según los audios que hemos escuchado, ha cumplido un papel preponderante porque supuestamente, según lo que dijo el señor Morales, uno de los consejeros que ya no está, él fue enviado y fue a una reunión enviado por la lideresa de Fuerza Popular. Eso no lo sabemos. Ok, eso no pero lo es sabemos lo que finalmente el señor Guido... Claro,
mucha gente se tira la parte también, es verdad, y dice, oye, yo estoy representando acá a toda mi bancada, a toda mi agrupación política. Pero según la ley orgánica del fujimorismo, necesariamente es. Según la ley orgánica del fujimorismo, también estaba leyendo, cualquier movimiento importante siempre es, ¿no? Porque lo avala o es un mandato casi de la lideresa de Fuerza Popular. Pero en esto no necesariamente, yo lo tomaría con pinzas. Okay, hay que evaluar. Así Vamos es. a seguir Pero viendo. lógicamente está mal que se quiera interferir o intervenir en entidades que son absolutamente, o se supone que son autónomas. Autónomas, y claro, ya es una interferencia de un poder sobre otro, ¿no? Antes de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori tenía mayor aprobación que Pedro Pablo Kuczynski. Ahora el presidente Vizcarra tiene mayor aprobación que Keiko Fujimori. El presidente presenta, según esta última encuesta, una aprobación de 27% y Keiko Fujimori apenas 17%, bueno, no apenas, un 17%. El 81% cree que la mesa directiva debe pasar a manos de la oposición. ¿Qué reflexión puede hacer en base a estas, ¿no? Cifras que arroja esta última encuesta? El hecho de que el señor Vizcarra tenga una mayor aprobación que el señor Kuczynski tiene cierta lógica, por dos motivos. Primeramente porque había un cuestionamiento a PPK y segundo porque el hecho de haber asumido Vizcarra en una forma ordenada, siguiendo la sucesión que ordena la Constitución, genera una esperanza. Y siempre una esperanza da un rédito. Entonces yo creo que son los dos motivos por los que está mejor posicionado hoy día. Y mayor aprobación, que tenga mayor aprobación que Keiko Fujimori, lógico, en comparación con lo que no sucedía con Pedro Pablo Kuczynski. Por lo que te digo, ella ha sufrido toda esta explosión de cosas que le han afectado, ¿no? Demostraría también que hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene un apoyo más, importante y contundente, no tanto tampoco, porque son 27%, pero en relación a la señora Keiko Fujimori. Discúlpame, 27% en el Perú. En el Perú es un montón. Es un montón. Es un montón, porque hemos terminado con presidentes que casi han llegado al dígito. Así es. ¿no? Entonces tiene el respaldo hoy el presidente de la calle, de la sociedad civil. Y ojalá civil, siga ese respaldo, de la Iglesia Católica, en fin, de un montón de gente que ahora está pidiendo a gritos un liderazgo contundente, claro, y más sobre todo en el tema de corrupción. Porque es una esperanza y porque además ha demostrado con algunas acciones, inclusive errores también, algunas acciones buenas y oportunas. Por ejemplo, el llamar al Consejo Nacional, al Consejo de Estado. Esa es una buena actitud. Tuvo reflejos rápidos el presidente de la República. ¿Usted cree que ha hecho un buen manejo de la crisis? Por eso te digo, una cuestión oportuna que llamó al Consejo de Estado, cosa que no se hacía. La última vez que se ha hecho es en el 2004 y 2005, y te lo digo con conocimiento de causa, porque el que lo inició fui yo. ¿Llamas al Consejo de Estado cuando la situación ya no puede ser peor? Debería llamarse permanentemente para coordinar. Para no llegar justamente a esta situación. El hecho de que sean autoridades autónomas e independientes no les impide coordinar, conversar, intercambiar ideas, no solamente ideas, sino también información que pueden tener. ¿Quién tendría que estar siempre presente en esos consejos? ¿No? Mira, como lo hicimos en el 2004 y el 2005, era presidente de la República con su presidente del Consejo de Ministros, presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial. Y cuando era necesario, lo ampliabas con el presidente del Consejo de la Magistratura, con el fiscal de la Nación, los líderes importantes del país, de los poderes más importantes. Tribunal Constitucional, ahora, ¿qué pasa? Contralor de la República. Ok, pero ¿qué pasa si todas esas personas tienen un descrédito mayoritario o en su mayoría, ¿no? Si hay una profunda crisis de representación institucional en nuestro país, Congreso, como usted ha dicho, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, ¿qué pasa si el descrédito es enorme? Mira, por más que el descrédito sea enorme, necesitas que se reúnan. No todos son malos, ni determinados hechos los anulan o los deslegitiman. Ha habido cosas muy graves, es verdad, pero hemos podido resolver los problemas del Perú
con tranquilidad y dentro del marco constitucional. Lo resolvimos en un tema muchísimo más grave, que fue el tema de la salida de Alberto Fujimori. Claro, pero y ¿cómo se pudo lograr. Pero ¿cómo resolver un tema de crisis, ¿no?, de corrupción profunda con las mismas personas que son los actores de la corrupción? Es que no todos son actores de la corrupción. Pero casi está demostrándose. Entonces, que la mayoría está. Hay que diferenciar también el tema de corrupción del tema de determinadas faltas, ¿no? Que no necesariamente son corrupción. Faltas, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ayúdeme con el tema de esa falta, de la falta cuando estás en el Congreso de la República, una infracción constitucional. Sí. La infracción constitucional, que no siempre es un delito. La infracción es grave también, es no grave será también, delito, pero es grave. Pero es grave. Y acá han habido un montón de infracciones. El señor Becerril ha cometido todas. Así es. Pero él no es presidente del Congreso. Ok, pero es el vocero de la bancada mayoritaria. Felizmente. Pero es el vocero de la bancada mayoritaria. Bueno, tendrá que cambiarlo. O sea, si el vocero de la bancada mayoritaria está lleno de faltas graves, constitucionales, ¿qué esperamos de lo demás? Has tenido también un secretario general que ha estado sumamente cuestionado. Sí, que la DEA lo investiga y esa es la primera fuerza del país. Por eso está mal, pues. Hay cosas que están mal. El Congreso y su presidente, Luis Galarreta, ha llegado a una aprobación a la más baja de la historia, por lo menos reciente, 8%. 8% es lo que respalda el Congreso de la República hoy y el 88% considera que el Parlamento es paupérrimo y el 78% que el presidente del Parlamento también tiene nada, o sea, no debería estar ahí. 9 de cada 10 peruanos considera que el Parlamento y su presidente no sirven para nada. Lamentablemente eso va en aumento y va en aumento porque el Congreso no pone correctivos. Primeramente, les encanta a los parlamentarios, a muchos de ellos, felizmente no a todos, hacer escándalo en el hall de los pasos perdidos. ¿A qué se refiere? Cuando usted ve a los mismos que tú ves. Okay. Ves en el hall de los pasos perdidos que se prende un reflector e inmediatamente comienzan a decir tonterías. Pero esto también agravado por cierto periodismo, también hay que decirlo, que cuando tú, un poco el símil, si Sor Teresa de Calcuta en vida inaugura un hospicio para niños o ancianos, aviso pasa casi desapercibido. Okay. Pero si a Sor Teresa de Calcuta lo hubieran asaltado en La Victoria, primera plana. O sea, ¿usted está queriendo decir que la prensa hoy por hoy está haciendo un mal manejo también de sus facultades? No, muchas lo hacen bueno, pero algunas quizás por el rating, vaya uno a saber la noticia mala, pero la buena no le dan la importancia que debería tener. Ahora, ¿pero qué noticias buenas, por ejemplo, para usted está saliendo del Congreso de la República en estos momentos? Oye, vaya. No, usted que está más al tanto de la situación. No solamente del Congreso, del Poder Ejecutivo, en todas partes hay también lados buenos. Oye, no me vas a decir que no fue bueno modificar la normatividad para que la reconstrucción de la zona norte tuviera una mayor velocidad que la que tenía, que estaba estancada. Sí, se tuvo que esperar año y medio para eso. Pero no me vas a decir que también no fue bueno modificar el decreto de urgencia, ese famoso 03, para diferenciar la cosa punitiva de la cosa de construcción en todo el tema del abajato. Sí, fue bueno también el tema de las cooperativas, que Fuerza Popular se negaba rotundamente a que sea supervisada por las sedes. Hay cosas que son buenas. Pero ¿qué hay detrás de hay cosas que son muy malas, por ejemplo, en seguir con las leyes tontas, esas leyes declarativas. Hoy día declaran día de cualquier cosa. Pero he hecho un artículo que todavía no lo he publicado, que le digo, falta el día de la huevera. Falta el día de la huevera, ya vendrá, hay que esperar. Espero que no. Pero usted está convencido, porque yo lo estoy y creo que la mayoría de los peruanos, que la calidad de los congresistas elegidos 2016-2021 es casi paupérrima. Ha aumentado 50% de la percepción negativa de la ciudadanía frente a la... Y siempre hemos dicho, este es el Congreso peor de la historia. Entonces, ¿qué puede salir de del peor Congreso de la historia? Lamentablemente viene uno que siempre es peor que el anterior. ¿Y qué vendrá entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pero qué vendrá, señora Antero? Ahora estamos ante unas elecciones municipales y regionales. Depende de nosotros, elegir bien. Elegir bien. ¿Para qué se exige poner tu hoja de ruta, tus antecedentes, etcétera,
en la página web del jurado, los jurados especiales, etcétera, si nadie las ve? ¿De qué te sirve que el voto sea emotivo y no reflexivo? ¿De qué te sirve que las agrupaciones políticas no hagan un buen filtro de candidatos? En consecuencia, tenemos que hacer las rectificaciones del caso para evitar esto, pero mucho depende de nosotros, los electores. Sí, por eso las calles se están moviendo, la gente está saliendo de las calles porque también asume su responsabilidad, asumimos nuestra responsabilidad. Con salir a la calle no asume responsabilidad, la va a asumir la responsabilidad a la hora de la elección. Así es, cuando vote bien. Y eso hay que llamar, que voten bien, que voten a los mejores, que no voten por los que tienen uñas largas. Ok, pero ¿cuál es la calidad de lo que hay para votar? ¿No? Bueno. O sea, digo... Tienes de todo. La oferta no es tan atractiva. Tienes gente buena como tienes muy malos, pero hay gente buena, hay gente que experimentada, gente que nunca ha tenido un anticucho, gente que está reputada como decente, lo hay. No seamos negativos, sí hay gente decente en el Perú. No, debe haber canteras dignas, claro, ¿no? Y de ahí habrá gente importante que rescatar. Lo que pasa es que no se les escucha mucho, quizá porque la gente no quiere estar muy involucrada en la política, porque la política está tan desprestigiada que hoy en día casi nadie honorable quiere entrar en ella. Lo cual es una pena, porque cuando tú dejas espacios vacíos... entra cualquier cosa. Esos espacios vacíos se llenan. Yo pongo un poco el símil de que es como cuando sueltas las aguas hervidas, las sueltas en las calles, ¿qué es lo que se llena primero? El hueco. ¿Le preocupa a usted que en esta coyuntura y en este tema de la corrupción salga un outsider, una persona de la nada, del sombrero, con un discurso anticorrupción y finalmente termine siendo cualquier cosa? Sí, ¿Le preocupa? Puede pasar y puede ser que se rompan los últimos casi 30 años en el que el Perú ha estado en una senda de desarrollo y ese desarrollo ha generado más puestos de trabajo, elevación de niveles de vida, porque ha habido inversión. Ahora el trabajo ha disminuido, ¿no? Hay una caída severa en lo que es el trabajo y el empleo. Felizmente todavía no severa, pero sí hay una caída y hay que retomar la vía del crecimiento. Para mí es clarísimo, si no hay inversión no hay trabajo y si no hay trabajo no hay bienestar, ¿no? Y justamente hablando del tema de la inversión, esta es una buena ocasión a raíz de que han creado esta comisión presidida por el prestigioso señor Alan Wagner, ex canciller de la República, ¿no? Reconocido por su trayectoria limpia y honesta, no sé qué opinión tenga usted de él. ¿Cree usted que se debe centrar solamente en los temas de justicia o esto ya trascendió, esta corrupción sistémica, como le llaman, y estructural, ya trascendió la justicia, hace mucho que ha trascendido, y se puede aprovechar para ver temas de, por ejemplo, financiamiento de partidos políticos, el tema de la obra pública donde se ha filtrado toda la corrupción que hemos visto a través de Odebrecht? ¿Qué espera usted de esta pero no nos olvidemos que son espacios diferentes y tiene que haber además conocimientos diferentes. El tema, por ejemplo, electoral, partidario, etcétera, tiene sus especialistas y tiene gente muy buena que también conoce el asunto. Entonces, no se trata de tener una sola comisión que tenga que ver con toda la cosa de integridad, sino tenemos que ver gente especializada en cada tema quizá que pueda... entonces no la comisión, pero que el momento es un momento para ver la cosa integral. Sin ninguna porque duda. Es una cosa ya estructural que abarca... En esta comisión de, ¿qué te puedo decir? De notables, de presentación de propuestas, yo creo que se han cometido algunos errores. ¿Cómo cuáles? Uno, en fijarse unos plazos tan cortos, en que no te da tiempo de hacer más allá de pinceladas. Bueno, el fin de mes tiene que presentar ya una propuesta concreta. Este jueves, para que la pueda llevar el presidente el 28 de julio. Muy poco, van a poderse hacer simplemente pinceladas. Bueno, quizá lo más urgente, ¿no? Sí, 2 o 3 puntos si bien importantes. El presidente de esa comisión es Alan Wagner, que es una persona de mucho prestigio. ¿Y Delia Reboredo está ahí? ¿Le agrada y reconocido por todos, en la parte jurídica no tiene el conocimiento del caso porque no ha estado en esa cancha. Ahí del que veo que más conocimiento tiene en el tema es el doctor Sibina, porque presidió el último intento de reforma que fue el Seriajust, pero después lo dejaron tirado. La doctora Delia Reboredo es una persona de gran sentido ético y de mucho conocimiento, pero está retirada del tema hace varios años. Entonces es otra persona que hoy día está, como te puedo decir, o como se podría decir, en la tribuna, pero no en la cancha.
y los demás son muy buenos teóricos, pero que no han estado en el ejercicio de la profesión. ¿Qué faltó entonces? Y no conocen. Poner a gente que conozca el tema. ¿A quién hubiera puesto usted? Yo hubiera puesto, por ejemplo, al doctor Nelson Ramírez, por ejemplo, un gran procesalista y que ha sufrido las demoras en el Poder Judicial y todas esas cosas. Hay gente muy, muy honorable, ¿no? Okay. Que tiene conocimiento y no solamente la cosa teórica, sino desde el lado práctico también. Y necesitamos diseñar otro sistema electoral en que podamos resolver los errores que se han hecho. Por ejemplo, últimamente se ha anulado a los movimientos vecinales, ya no pueden haber. Oigan, los movimientos vecinales no necesariamente están vinculados en la política, es la búsqueda del buen vecino que puede resolver los problemas del distrito, de la provincia. Y sin embargo hemos dejado a los movimientos regionales que su sola existencia ha debilitado a los partidos nacionales. Y hoy día vemos que... Sí, casi ningún partido nacional está representado en el interior del país. Al debilitarlos, estás debilitando también la fuerza política del país. Bueno, pero quizás es una respuesta justamente al pésimo, ¿no? A la pésima gestión que ha hecho la... Es una pésima respuesta a una pésima situación. ¿Pero qué quedaba? Que quedaba hacer las cosas bien. Casualmente, tú has tenido mucho problema en las regiones debido a que no había nadie que pudiera jalarle las orejas a un presidente, hoy día gobernador regional. Y va a seguir igual, porque ya los partidos políticos van a seguir perdiendo presencia. Nuestro actual presidente de la República sale de un movimiento regional, imagino, ¿no? Salió, pero ya no estaba en el movimiento regional, ya estaba en el movimiento de PPK, pero le hemos quitado esa... Sí, pero su cantera inicial fue un movimiento regional, claro, y ahora es el presidente de la República. Y no está mal que haya movimientos regionales, siempre y cuando sea para las cuestiones municipales, provinciales y distritales, pero cuando va también al gobierno regional, debilita a los partidos nacionales, y al debilitar a los partidos nacionales ya no tienen el enlace con el nacional que puede poner a veces correctivos cuando es necesario. Claro, pero ¿qué correctivos va a poner los partidos nacionales que tenemos? Discúlpame, que por su propia... No lo sigas pues debilitando. Por su propio modus operandi... Entonces quita todo, ¿no? Quita todo y que todo sea un desmadre. Tampoco, tenemos que ir mejorando. El hecho de que haya errores y no haya habido la prestancia necesaria no significa que no hagas cosas para que se recobre. El 65% considera, de esta encuesta, considera malo y muy malo justamente el desempeño de dos de los principales partidos, uno principal por la mayoría, Fuerza Popular, y el APRA por la trayectoria que tiene. Por más que tenga 5 congresistas ahora, es un partido representativo, ¿no? Y institucionalizado. Entonces, el 65% de esta encuesta considera muy malo el desempeño de estas dos bancadas. Mira, en la primera, por lo que ven y quienes la están representando en el Congreso. En la segunda, yo creo que ha sido por su cierta cercanía al fujimorismo. ¿Cierta cercanía o total cercanía? Es cierta, yo no diría total. Han estado casi porque sus parlamentarios, oye, son de excelente nivel, no son como las otras bancadas que tienen de todo. Oye, yo te hablo de... ¿Los parlamentarios de quién? Del APRA. Ah, del APRA. Oye, yo te hablo del ¿Le parece excelente el señor Mulder, parlamentario? Mira, ¿Está a favor de la ley Mulder que sacó? Yo estoy totalmente en contra, pero no por una cuestión de una ley voy a descalificar toda su otra labor política. ¿Pero es una ley que tiene que ver con el núcleo democrático de un país? No tiene que ver con el núcleo democrático, tiene que ver con la publicidad del Estado que debía hacerse en los medios privados también, porque si solamente la va a hacer en El Peruano y en Radio Nacional, nadie la va a leer. Pero el derecho de información no es parte del núcleo democrático de un país. Una cosa es la información y la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es la publicidad del Estado. Le digo lo que dijo el señor Ernesto Blume, que es el presidente del Tribunal Constitucional, que la libertad de expresión, la libertad de contratación y, en fin, todo lo que tiene que ver con esta ley tiene que ver fundamentalmente con el núcleo democrático de un país. Lo que se vive ahora en Venezuela es en gran parte este tema de la manipulación de los medios. La libertad de expresión no está y no ha estado en entredicho. Lo que está es la publicidad del Estado y me parece muy mal la ley, pero eso no lo descalifica en lo demás. Si tú hubieras leído mis artículos te hubieras dado cuenta
que he hecho varios artículos sobre el tema de la publicidad y por qué creo que está mal, sobre todo desde el lado desde el punto de vista del ciudadano común y corriente. ¿Quién se va a enterar a través del peruano que hay una campaña de vacunación? Nadie. Ahora, ¿quién se va a enterar a través del peruano que hay una, qué te puedo decir, determinadas acciones para hacer atractivo el servicio militar y que los cuarteles estén llenos y no pero casi vacíos? Esa ley salió de la Prismo o salió del señor Mulder. Salió del señor Mulder. Ahora, no otra ley salió pero tienes del Castillo, tienes Mulder, tienes Velázquez, tienes Luciana, en fin, es una bancada. Usted ha nombrado al señor Velázquez Quesquén. Sí. El señor Velázquez Quesquén en el año 2008, desde el Congreso de la República, junto al señor Rolando Sousa del Fujimorismo, sacaron una ley para la nueva manera de votar o la elección de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Antes, que era un voto directo o un voto universal, más que directo, se hizo a través de un voto indirecto donde Telesub le gana a la Universidad Católica. Y esa fue una ley que sacó y eso llevó a la corrupción brutal y a la profunda crisis de capacidades del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue menos malo de lo que ya existía y tenemos que seguir mejorándolo, porque no es tema de la representación, es el tema de los requisitos que tienen las personas para postular. Oye, no puede postular cualquier profesor de una universidad, tienen que ser elegidos por los decanos o rectores de las universidades, pues de las 10 más antiguas, privadas o públicas. Pero ¿cómo cómo a través de esta regla o esta ley, perdón, no regla, ley, Telesub le va a ganar, mire lo que hablan de Telesub, le va a ganar a la Universidad Católica? Mira, no le ganó a la Católica, el segundo que salió fue en ese momento el que era... Eso llevó al señor... El que era rector. Gracias a esta nueva ley tenemos al señor Noguera, tenemos a todos estos señores... No fue gracias a esa ley tampoco. De repente en una votación igualito de todos los abogados o todos los colegios profesionales de otros niveles hubiera sido igual. Pero gracias a esa ley tengo entendido que un colegio de abogados con 10.000 personas era exactamente igual a uno de 50. Tienes por eso que modificar la ley. Esa fue un avance de la barbaridad que ya existía, que nos hacían ir a todos los abogados a votar y hacer prácticamente la feria del mercado central. Tú lo veías. Ahora, entonces para usted es mejor una elección a través de delegados que... Sin ninguna duda. ¿Para qué has nombrado tú tus representantes y para qué has elegido tus directivas de colegios profesionales? Y no pueden ser de todas las universidades. Para mí tienen que ser de las 10 más antiguas, particulares o públicas. Entonces, ¿qué hacía Telesub ahí? Te estoy diciendo lo que debía hacer. Ok. Entonces considera que la ley no ayudó, ¿no? La ley ayudó a lo que ya había, pero no lo suficiente, hay que complementarla. Tenemos que modificar no la composición del Consejo, sino quiénes son los representantes, poner otros filtros. Por ejemplo, en el tema de los representantes del Ministerio Público, para mí deberían ser cualquier ex fiscal de la Nación, y que no haya tenido proceso administrativo o disciplinario en que haya sido declarado culpable. En el Poder Judicial puede ser de repente el juez de paz. No, deberían ser magistrados supremos jubilados o cesantes que no hayan tenido ninguna falta administrativa ni ética. Entonces tenemos que poner los candados para que no exista esto. Ahora, en el mensaje a la Nación que dará el presidente, imagino que usted también está diciendo de que esta comisión está organizando, planteando todos los puntos que hay que mejorar, las urgencias que hay que hacer en base, en medio de toda esta crisis. ¿Cuáles serían los puntos? ¿Cómo puede el presidente dejar claro finalmente que va a mejorar la capacidad de la elección, del nombramiento de fiscales, de jueces? ¿Cómo se puede salir de esta, según usted? ¿Qué plantearía usted si tuviera que estar ahí, si fuera el asesor hoy del presidente? ¿Cuáles serían los movimientos más importantes? Yo plantearía, mire, la reforma, los planteamientos o la programación de la reforma más importante que se ha hecho durante todos los 200 años de República ha sido la del Seriajús. Lo tienes, está guardado en algún anaquel. Ya las cosas están hechas. Los estudios están hechos, la evaluación de la situación está hecha, conoces exactamente estamos llenos de papeles, existe. lo que falta es entrar a la acción. Entonces, si ya tienes algo hecho
y algo en que se ha avanzado tanto, sácalo del anaquel en que está lleno de polilla, quítale la polilla, quítale el moho, quítale los hongos y comienza a ver qué se puede hacer a base de lo que ya hay. Porque necesitamos hacer reformas, sí necesitamos, y urgentes. Nadie cree en la justicia. Ya hay cosas peores y más, ¿qué te puedo decir? Que tienen incluso más que ver con la cuestión ética que está por los suelos. Y hablando de eso, el hecho de que hayamos perdido, en cierta forma, por lo menos mi tesis, la sacrosanta cosa juzgada. Hoy día la Corte que Suprema... se abre la cosa juzgada. Hoy día la Corte Suprema dejó de ser suprema, porque hay algo encima, que es el Tribunal Constitucional, y encima del Tribunal Constitucional tienes el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, el abogado que te dice después que llegó a la Suprema gané el juicio, mentiroso, todavía no se sabe, porque puede ser cuestionada hasta esa sentencia. Porque puede pasar al Tribunal Constitucional. Supuestamente suprema. Entonces, son cosas que tenemos que revisar, ¿no? Sí. El 76% de los encuestados de esta misma encuesta desconfía, justamente estoy hablando de la desconfianza casi total que hay de la investigación justamente del Congreso a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Nadie confía en eso ahora, o el 76%. Y no les falta razón, y la prueba la estás viendo, que las cosas importantes ya no llegan a los estrados judiciales, se tratan de resolver en conciliación, negociación o arbitraje. O finalmente el Poder Judicial es en parte el botín de muchos políticos, ¿no? Lo hemos visto con estos audios donde se pide que se archive o no se avance en la investigación del lavado de activos de la señora Keiko Fujimori y de su esposo. Tenemos que terminar con todo eso. Y se ha perdido pues confianza y con razón en todo el sistema jurisdiccional, y por eso te digo que cada día entras más en los arbitrajes. Y hablando de las desconfianzas o las confianzas, hay dos elecciones en las cuales hay una polémica, ¿no? Primero, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, donde se cuestiona altamente su elección, porque es nombrado también en los audios, ahí está el señor Chávarri, donde está haciéndole favores al señor Inostroza, que ahora está, ¿no?, dejado de lado por su comportamiento reprochable, y también por otro lado se está criticando la elección del nuevo ministro de Justicia, Vicente Ceballos, por no haber reconocido durante 24 años a una hija, y que ahora sea el ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué reflexión puede hacer sobre estas dos elecciones? La primera del señor Chávarri, la verdad que los que estamos, por decirlo, en la cancha no encuentra ninguna jurídica, falta. No le habíamos, más aún, tenía bastante prestigio y se consideraba uno de los mejores fiscales. Estas conversaciones, lógicamente, le han quitado la prestancia y prestigio que debería tener, e incluso desde el Poder Ejecutivo hay cuestionamientos. Yo, si hubiera estado en su pellejo, en sus zapatos, no hubiera jurado. ¿Por qué? Porque tú necesitas llegar con respaldo, solvencia, con respaldo, con autoridad. Bueno, no fue el presidente de la República y no fue el premier, y ahora dicen de que esa elección posiblemente sea inválida porque según el reglamento, el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, tiene que estar el presidente para que sea válida. No lo sé, no lo he estudiado, entonces no me atrevería a dar... Yo cuando no sé algo digo no sé, está no muy tengo bien, ningún... Está muy bien, pero el hecho de que no esté el presidente y no juramentes Mira, frente al presidente... El hecho es más grave. Vas un poco prácticamente deslegitimizado, y eso lógicamente le quita fuerza a su función. Yo en sus zapatos, como te dije, no hubiera jurado. En el hecho del ministro de Justicia, me daría la impresión que ha sido un poco su nombramiento por descarte. Me explico. Yo creo que en un cargo tan importante no han encontrado o no han aceptado otras personas... Que se quieran jugar ahorita toda esta... Así es, sobre todo por dos cosas. Mira, uno, la forma en que sale Heresi. No es cuestión de que le acepto la renuncia y se va, pues. Es cuestión de que el presidente lo ha votado. Feo, ¿no? Feo que el ministro esté envuelto también en los audios. Oye, ya a nadie le gusta que te voten cuando tienes la posibilidad de renunciar, y cuando tú aceptas ser nombrado ministro y prácticamente estás con tu carta de renuncia. ¿Por qué cree usted que el presidente lo votó?
No lo sé. Era una señal, No obviamente, lo- una así señal es, como diciendo estamos pero- luchando contra la corrupción y caiga quien caiga. Te digo, no lo sé, pero la forma tiene mucho que ver porque nadie quiere exponerse, con razón o sin razón, a ese tipo de formas. Inclusive ya se había ahí visto esa forma un poco displicente, por decirlo en alguna forma también, cuando echan a la embajadora en Londres, no le aceptan la renuncia, que ya todos habían puesto sus cargos a disposición. Es otra Ni- manera de decir, estamos luchando contra la corrupción y votamos a todas ni las... tampoco le dan las gracias. Las formas también tienen importancia. ¿Era importante darle las gracias a la señora Yo creo que de la sí, Fuente? debe haber hecho cosas también buenas en Londres, ¿no? Más allá, o sea, cosas buenas aparte de ir a pedir dinero para el señor PPK a Odebrecht. Oye, eso habrá que probarlo, ¿no? Bueno, está, imagino, en investigación. Así es. Pero yo creo que son reflejos, de alguna manera, son, ¿no? O era parte de la estrategia del presidente de la República de demarcarse y separarse lo más que se podía con este periodo o esta gente que estuvo involucrada en presuntos actos de Por eso corrupción yo no con el me tema de Odebrecht. refería al fondo, sino a las formas, porque fueron varios ministros, pero la primera que no le aceptan renuncia, sino que La sacan y la votan. sacan y sin gracias es esto. Y las formas, insisto, son importantes. Ahora, Puedes hablando de llegar las a formas. lo mismo, al mismo efecto. Pero quizá el mensaje que querían dar era otro, ¿no? Era Ni siquiera lo han dado. no estamos porque- con corruptos. Ni siquiera lo han dado, porque además no puedes decir tampoco que sea corrupta sin haberlo acreditado. No, claro, pero- Pero tienes que guardar. o no estamos con presuntos corruptos. Tienes que guardar las formas. Las formas son muy importantes. Y hablando en de la las función formas, y pública. hablando de las formas, ¿qué le parece este cuestionamiento que hace el señor García del ministro Ceballos, reciente nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos? Él dice, el señor García, que no debería y que debería renunciar al cargo porque no ha reconocido por 24 años a su hija. Esta es una cosa que se está diciendo desde ayer. Yo no conozco mayor cosa del asunto, pero la impresión que me ha dado es que han nombrado al señor Ceballos, a quien no conozco, porque quizás otras personas con mayor capacidad de gestión o mayor conocimiento en el tema jurídico o mayor prestigio, en fin, pudieran no haber aceptado por las formas como se ha salido de otro funcionario. Ok, pero también podría verse como una lectura que no es una buena señal o un buen mensaje frente a la ciudadanía, ¿no? De elegir a alguien que tenga algún tipo de cuestionamiento de esa naturaleza. Le decimos, es un tema bastante sensible. Normalmente le decimos anticuchos. ¿No? Algún anticucho así. Bueno, va a haber el mensaje a la Nación ya para ir terminando. Estamos cerquita, el 28 de julio es el mensaje a la Nación del presidente. ¿Qué espera usted de este mensaje y por parte del presidente de la República en medio de esta situación? ¿No? Venimos de dos situaciones bien tensas, el tema de la corrupción brasileña, en el tema de Odebrecht, que además nos enteramos por los propios brasileros, no por los peruanos, el tema de estos audios corruptos que están desnudando toda nuestra realidad que tiene que ver con la justicia en nuestro país o la injusticia en nuestro país, que además tampoco nos hemos enterado por Idalia Reporteros, pero digo, ha sido a través de este programa Constellation o Constelación, pagado por los Estados Unidos, ¿no? Para ayudar a los peruanos a enterarnos de todo esto. En fin, nos enteramos siempre por los de afuera lo mal que estamos acá adentro. Pero ¿qué esperaría usted del presidente de la República en su mensaje a la Nación? Yo no ¿Qué le espero, gustaría escuchar? primeramente, yo no espero nada. Ok. ¿Qué quisiera? Sí. Saber que haya por lo menos un esquema de lucha contra la corrupción para, por un lado, hacia atrás, castigar lo que haya habido corrupto y hacia adelante poderse poner la vacuna para que razonablemente no vuelva a ocurrir. Dos, el tema también de la reforma judicial de todo el sistema jurídico que está pendiente desde hace muchos años. Y tercero, ¿cómo hacer, por el amor de Dios, para terminar con toda esta tramitología que tanto daño hace a la inversión, que es la que genera puestos de trabajo? Y te digo, porque siempre se habla contra la tramitología, etcétera. Acaba de salir una delegación de facultades en que uno de los puntos también es eso. Pero simultáneamente con eso se publica una ley en el Diario Oficial del Peruano creando un registro de las personas que
pueden ayudar en casos de desastres, de problemas de salud, etcétera. Otro registro más por la pura albóndigas. Estamos llenos de registros, ¿no? Por favor, ¿para qué? Nos llenan la vida. Porque la burocracia es eso, hacerlo fácil, difícil, y lo rápido, lento. Sí, y lo han logrado. Y merecen el premio Nobel, porque creo que no han sido superados por nadie. Ahora es importante, y con eso termino, así como el presidente de la República en algún momento, el actual presidente se demarcó y se separó y se distanció a través de sus actos de los presuntos actos de corrupción y de la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y lo hizo de esa manera, al punto que no tuvo ningún contacto con el presidente Kuczynski desde Canadá y en fin, y todo lo que vino después. ¿Cree usted que es importante que ahora el presidente Vizcarra tenga una actitud de distanciamiento con el fujimorismo, cosa que se le ha criticado en algún momento de la demasiada cercanía y que parte del que esté hoy como presidente de la República, según estos análisis que se han hecho por diferentes analistas, en fin, es gracias al apoyo de Fuerza Popular? Yo creo que tiene que ser realista. Su bancada, que casi no es su bancada, es muy pequeña. Y que es muy chiquitita. Y la bancada del fujimorismo de la señora Keiko, la señora K, como quieran, es bastante grande. En consecuencia, necesitan ponerse de acuerdo. Tú puedes tener las mejores ideas, pero si no se plasman en las leyes desde el Congreso, simplemente quedan en ideas y quedan en el tintero y no se plasman en el papel. O sea, están obligados los dos, quien salió elegido para el Ejecutivo y quien tiene mayoría en el Congreso, a ponerse de acuerdo para sacar el país adelante. Pueden ser contendores, pero no son enemigos. Y te guste o no te guste, los parlamentarios que hay en el Congreso y especialmente en Fuerza Popular, esos son los que tienes. Y a esos tienes que aguantar hasta el 28 de julio del 2021. Esa es la democracia. Si eliges mal, bueno, rectifica. Hay gente en la que dice próxima. que no necesariamente hay que aguantar hasta el 28 de julio del 2021. Hay gente que habla de una asamblea constituyente, hay gente que habla de adelanto de elecciones. Dios nos asista, ese es romper el sistema. Tú has elegido por 5 años, no por 3 ni por 2. Pero ¿qué pasa si un sistema realmente no funciona? Cuando llegue el momento de que funcione, hay que hacer las rectificaciones para que funcione. Pero pensar en una asamblea constituyente, cuando tienes una constitución normal y corriente, que es fiel reflejo del común denominador de todas las constituciones que hemos tenido, yo me pregunto ¿para qué? Haz reformas parciales, sí, pero incluso el capítulo económico, para mí, funcionó. Es el mejor que ha habido durante toda la vida republicana. Y cuando tú hablas de nueva asamblea constituyente o nuevo congreso constituyente, todo el país se paraliza porque no hay nadie que quiera invertir un Cristo partido por la mitad, que quiera hacerlo con reglas que no conoce todavía. Esperan a conocerlas. Y la jugada podría salir bien y la jugada también podría salir muy mal. No, de hecho, muy mal, porque la gente no es tonta. ¿Tú invertirías si no conoces cuáles son las reglas? No, pues. Yo imagino que hay métodos para llevar adelante una asamblea constituyente. Una cosa son los métodos y otra cosa es lo que se ponga luego y se apruebe en el papel. Si me van a cambiar, ¿qué te puedo decir? Una direccionalidad de progreso y me van a jalar hacia sistemas, sobre todo muy de izquierda, que no han funcionado, y los propios países que lo tuvieron, los comunistas, hablando claro, están de retorno, oigan, cuidado. Ok, yo le agradezco mucho. Hay puntos de vista encontrados en relación a ese tema. Para algunas personas, el tema económico, una parte funcionó, otra no, porque destrozó la clase media, destrozó los derechos laborales. Pero discúlpame, en fin, ¿cómo que destrozó la clase media? La clase media es la que más ha crecido. ¿De dónde está eso? Que miren las estadísticas. Otro día hablamos de eso, tengo lamentablemente que terminar. Con el mayor gusto. Yo le agradezco mucho su presencia, ya me están indicando. Sí, finalmente son temas bastante complejos y que ameritan una conversación y está bueno los puntos de vista discordantes en relación a eso. Hay personas que pasan por acá opinando totalmente lo contrario y usted opina de esta manera y está bien también. Además se ve, es tangible. Miremos los centros comerciales, miremos los restaurantes. Antes tú ibas a un restaurante y conocías a todos. Hoy día no conoces a nadie. ¿Por qué? Clases emergentes que ¿y eso se debe a qué? Sí. A que la economía está funcionando. Le agradezco. Muchísimas gracias. Vamos.